Buenas tardes a todos nuestros televidentes en todas las tele de Chile y del continente y del mundo mundial. Hoy en este tercer video de cómo jugar segundo bloque les hablaré de habilidades en negritas, especiales y normales, y el concepto de dueño y controlador. Las habilidades especiales son habilidades de construcción de mazo, jugabilidad y de costes, los cuales no pueden ser afectados por ningún efecto en juego, que son las siguientes. En el caso de la de construcción tenemos las únicas, como está aliado, que significa que no puede, que solamente puedes tener una copia de esta carta en el mazo, una carta orbe, pero al final de toda esta habilidad explicaré más las orbes. Las mercenarias, que al contrario de las únicas, puedes tener las copias que se te canten en el mazo. Si queréis tener 15 oro y 35 mercenarios, wea tuya. Wea tuya. Estas dos junto con orbe son las de construcción. Las de jugabilidad son las cartas relámpagos, como este de aquí, sacerdote troll. Si recordamos, las cartas relámpagos se pueden jugar en los comienzos. Comienzo de la fase, comienzo de turno, comienzo de fase de agrupación, comienzo de fase de vigilia, comienzo de la declaración de ataque, comienzo de declaración de bloqueo, comienzo de la asignación de daño y comienzo de la fase final. Recuerden, de capítulos anteriores. Tenemos las maquinarias. Normalmente son armas. Maquinaria significa que esa arma se juega desde la línea de apoyo. Y se puede utilizar su habilidad si es que hay algún aliado o más. Eso, no hay más. Después tenemos las réplicas. Cuando juegues una carta, tienes que pagar X oros. Si los haces, puedes utilizar más de una vez esa habilidad. Pero solamente se puede pagar una vez. Un ejemplo, aquí está, es nombrarse emperador. Coste 2, réplica 1. ¿Qué hace? Baraja 2 cartas de tu mazo y luego un jugador roba una carta. Si yo pago el coste de réplica, vale decir, pago los 2 más 1, se paga de forma inmediata. Se paga al momento de jugar la carta. En este caso 3. Coste 2 más su réplica. Si yo pago su réplica, yo cumplo los efectos de 1 en 1. Vale decir, primero barajo 2, robo 1. Luego robo 2, barajo 2 y robo 1. No barajo 4 y luego robo 2. No. Es una y una. Y cuando se le anulan talismanes con réplica, se anula todo. No un efecto. Todo. Si me anulan el coste de esta carta con coste de réplica, pagué 3 y me anularon. Fue bueno. No hay más mano. Vamos a ver un poco más acá. Única. Ahí. Creo que se ve mejor ahí. Oh, está muy... Luego tenemos las cartas errantes. Aquí tengo una cartita errante. ¿Qué significa errante? Que solamente puede haber una en juego. No puede haber más. Es esa. Si yo tengo una carta, por ejemplo, un Aldaric, que es este, aliado que es errante, yo no puedo jugar otro Aldaric. Si lo tengo en la mano. Ahora bien, hay una regla que se complementa con la zona de remoción, que es que cuando
no sé cómo llamarlo. Creo que sería como una de forma inconsciente o involuntaria, diría yo. Juego otro Alderac. Y ustedes me preguntan, pero ¿cómo juego otro Alderac de forma involuntaria? Bueno, aquí en segundo bloque están las Eco, las cartas Eco. Y está la Afrodita de primer bloque en Eco, que se puede jugar en segundo bloque. Bueno, ya todo el mundo de primer bloque se la sabe al revés y al derecho, porque en tu vigilia una vez por turno nombra un tipo de carta que no sea mal, ve la primera carta y si es del tipo nombrado, juega sin pagar su coste. Bueno, supongamos que tenga un Alderac y tengo una fruta. Supongamos. Y digo aliado. Y me sale otro Alderac. ¿Qué pasó ahí? Porque para efectos de juego, yo solamente tengo que tener un Alderac, porque es errante. Pero, por efectos de juego, yo no tuve la decisión de saber que era un Alderac. Por lo tanto, cuando pasa ese conflicto con las cartas errantes, la segunda carta errante, si mal no me equivoco, corríjame en los comentarios si estoy mal, por favor. Cualquiera se puede equivocar. Se remueve. Se va. En primer bloque se va al cementerio. Pero aquí en segundo bloque se va. ¿Entienden? Se va. Se fue. Luego tenemos la otra habilidad que sería la tamaño, que normalmente es para las habilidades de arma maquinaria. El tamaño X es la cantidad de aliados que se necesitan para utilizar dicha arma. Por ejemplo, aquí tenemos la promocional lanza de backups. Está errateada en la edición Eco que dice maquinaria tamaño 3. Tamaño 3. En tu vigilia, una vez por turno, puedes pagar un oro para buscar una carta de tu mazo castillo o de tu cementerio y ponerla en tu mano. Al decir tamaño 3 significa que yo tengo que tener como mínimo 3 aliados para utilizar su habilidad. Cuando hay un tamaño X, es X cantidad de aliados. En la errata que es la Eco, pero yo soy más pituco, tengo la promocional. Dice tamaño 3, yo tengo que tener 3 aliados y la puedo usar. O tengo 4 o 5 o 6 y así sucesivamente. No así en las maquinarias. No pide el tamaño. Solamente basta con un aliado. Luego de eso, voy a sacar el apartado de aquí. Están las habilidades normales en negrita. Las que serían y tienen la siguiente definición. Las habilidades normales son todas las demás habilidades que pueden ser afectadas por cualquier efecto de juego. Estas son Furia. Aquí tengo un aliado Furia. Un huracán. Furia. Esta carta puede atacar el turno. No, está mal dicho el DAR. El DAR debería decir: esta carta no necesita una fase de agrupación para atacar. Si te la controlan, no necesita pasar por una fase de agrupación. De hecho, ni siquiera necesitáis agruparlo. Pero tenéis que agruparlo igual por obligación. Eso es Furia. No necesita una fase de agrupación para atacar. Muy diferente a los otros bloques. ¿Se fijan? Y la otra habilidad, inbloqueable. Este aliado no puede ser bloqueado. Este es Furia inbloqueable, 9-9. Uf. Luego tenemos la habilidad indestructible. Aquí tenemos una tila. Que todos lo conocen, que no puede ser enviada al cementerio. Luego tenemos otra habilidad que es el indesterrable. Esta carta no se puede echar. No puede ser enviada al destierro. Eso. Luego tenemos otra habilidad que es lealtad. Oh, está un poquito bajo ahí. A ver. Ahí está. Lealtad. ¿Qué significa lealtad? Esta carta solamente puede ser controlada por su dueño.
no por el oponente. No te pueden jugar cartas de, yo quiero controlar a ese aliado. No. Si por alguna razón un jugador tiene esta carta en su mano y el otro jugador le controla la carta, ya puede ser con una luz de Inti o con un Sir Vediver, que también tenemos acá en su versión Eco para segundo bloque, entra en juego e inmediatamente cambia a su dueño. Inmediatamente. Eso significa la habilidad Lealtad. Luego tenemos la inmunidad talismane, que significa que esta carta no puede ser afectada por talismanes. Tengan cuidado con esta habilidad de inmunidad, porque esta inmunidad le da es como una cierta de protección a la carta. Pero hay casos en que afectando al jugador puede sacarse monitos como estos que tengan inmunidad talismanes. Pero ahí en el capítulo de introducción a la prevención vamos a hablar más en detalle. Luego tenemos la misma inmunidad, pero de aliados. Un Mefistófeles tenemos acá. ¿Qué significa? Que no puedo ocupar, pónganse ustedes, el mismo Henry para quitarle la habilidad, o ocupar un Sir Percival para barajarlo, o ocupar un Lautaro para desterrarlo, ¿me entienden? Si esa habilidad que lo afecta proviene de un aliado, no hay mano. Su inmunidad de aliado lo protege. Luego tenemos la inmunidad habilidad. Aquí ya fuiste bueno. Por ejemplo, aquí yo tengo el Domón, un Tenebris 510, que dice inmunidad habilidades. Inmunidad habilidades es talismanes aliados. Y aparte de eso, tótem, oro. Todo lo que afecta, le da protección a ese monito. También lo podemos ver en el Draco Corneta, disculpen, Cometa, que tiene lo mismo, habilidades, inmunidad, habilidades. La inmunidad máxima, como se podría decir. Luego tenemos la habilidad Guardián. Este aliado no puede bloquear. Luego tenemos la habilidad Embestida X y Evasión X. ¿Qué es lo que es embestida? Si yo ataco, por ejemplo, este aliado Ruidía tiene embestida 3 y evasión 3. Voy a quitar estas cartas. Me disculpan. Un chiquitito. Vamos a poner a ver con... Vamos a poner con un ejemplo con Bretón. Si yo, en el caso de la embestida, si yo ataco fuerza 3 y bloqueo con fuerza 2, esta habilidad se dispara en la declaración de bloqueo. Por ende, mi oponente, porque yo soy el que está atacando, tendría que votarse por tantos puntos de embestida que tiene el aliado que fue bloqueado. En este caso, si Ruiz Díaz de Vivar, que fue bloqueado y tiene 3 puntos de evasión, el oponente tiene que votarse 3. Porque la embestida es cada vez que un aliado sea bloqueado, el jugador defensor vota X carta. Ahora vamos con la evasión. Esta también tiene evasión. Ahora vamos al revés. Ahora vamos a hacer con una leva más pesadillo. Con el Atila. Supongamos que yo ataco con el Atila y yo bloqueo. ¿Qué pasa? Que la evasión X, cada vez que este aliado bloquee, baraja X cartas de tu cementerio en tu castillo. Tiene 3 de evasión. Significa que yo ataqué y me bloquearon con Ruiz Díaz.
automáticamente se dispara la evasión y se baraja 3 cartas. No. A ver, ahí está. Inmediatamente se tiene que barajar 3 cartas antes de la asignación de daño. Porque la evasión y la embestida, cada una se dispara en declaración de bloqueo. Vamos a las siguientes cartas que quedan. Las otras que quedan serían traición. Aquí tengo una que dice Príncipe Negro, traición. Descarta una carta de tu mano. Cualquier jugador puede pagar el coste de traición para ganar el control de esta carta. La traición, como se dieron cuenta en la lealtad, es que tú siempre vas a poder controlar tu carta, tú como dueño, pero en este caso no. En esta carta está hecha para que el otro pague el coste de traición y la controle. ¿Qué en este caso sería? Pagar el coste, que sería descartar una carta. Traición. Cualquier jugador puede pagar el coste de traición de esta carta para ganar su control. Recuerden, traición. Tengo que en videos, en los próximos videos, como introducción a la cancelación, como si se dieran cuenta, la evasión y la embestida son habilidades disparadas. Y la traición es una habilidad activada de coste y efecto, por ende puede ser usada en guerra de talismanes, y como son habilidades disparadas y activadas, se pueden cancelar. Pero eso lo veremos más en la introducción a la cancelación. Está pronto, está pronto. Luego está, aquí tengo un Gilly, el bandido SP, de la edición héroe, para explicarles lo que es la absorción. Es un guardián que tiene absorción. El daño de combate al castillo hecho por aliados bloqueados por esta carta se reduce a 0. Ejemplo, yo ataco con el Príncipe Negro y me bloquean con el Gilly. Por diferencia deberían pasar 5. Se resuelve el daño, 6 menos 1, 5. Se pasa el daño, debería botarse 5. Pero la absorción hace que ese daño que se vaya al castillo no se vaya, se reduzca a 0. ¿Me entienden? Un aliado con absorción va a proteger su mazo castillo hasta la muerte. Yo puedo atacar con 5, con 10, con 50, hasta con 100 de fuerza si quiero. Pero si me bloquean y tienen absorción, el resto del de daño se reduce a 0. Y por último, que debería yo haberla nombrado, esta habilidad especial en negrita debería haberla nombrado en la construcción, que son las únicas mercenarias. La quise dejar al final porque cumple mucho, tiene como muchas habilidades negritas en sí, que serían los orbes. Los orbes tienen, fíjense, son únicas. Son errantes. Y tienen inmunidad. ¿Eh? ¿Qué significa que sea única? Significa que yo puedo tener un orbe Masashiri, por ejemplo, y puedo tener otro orbe como un Tengu. Eso significa que sea única. Puedo tener una copia del mazo. ¿Qué significa que sea errante? Puede que significa que solamente voy a poder controlar un orbe o tener de mi lado un orbe. No puedo tener dos orbes. Vale decir, no puedo tener Masashiri y un Tengri al mismo tiempo. No. O si tengo un Masashiri y puedo controlar un orbe oponente, no podría porque es errante. Los orbes son errantes. Eso significa. ¿Qué significa sobre la inmunidad? Significa que las orbes solamente pueden ser afectadas por cartas que afectan al orbe.
¿Recuerdan el trago eterno? ¿Dónde está? Momento. Momentillo. ¿Qué dice el trago eterno? Única relámpago. Puedes jugar esta carta en tu cementerio si lo haces removerla. Baraja una carta en juego que no sea oro o baraja un orbe. Esta carta hace objetivo al Mansashiri porque afecta a un orbe. Pero yo no podría jugarle un exorcismo avanzado porque le da inmunidad a cualquier cosa que no afecta a orbe. A los talismanes, a los aliados. Y de hecho, por esa misma condición, todo lo que no es recomendable ponerle un arma a un orbe porque no ganaría bonificación ni ninguna habilidad extra. Porque es orbe, solamente puede ser afectado por orbe, no por otra cosa. Ni por las mismas cartas. Así que eso lo quería instruir en las habilidades en negrita. Fue muy rápido, pero le dan celdar y ya jugando de vez en cuando ya va a ser muy fácil jugarlo. Y ahora algo que siempre vamos a aprovechar de este Mansashiri. No, vamos a aprovechar de Luis Ría. El último punto que les voy a hablar es sobre. Oye, ¿dónde está? Acá está. No, acá está. Sobre el controlador y dueño. Una carta controlada por un jugador es la que se encuentra ubicada en alguna zona de juego de un jugador respectivo. Es decir, línea de defensa, ataque, bla, 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 bla. El dueño de una carta es aquel jugador que comienza el juego con esa carta de su mazo castillo, incluyendo lo inicial. Vale decir, el controlador es el que la utiliza y el dueño, el buen que se dio la paja de ir a la tienda a comprarla, el buen que se dio la paja de cambiarla por otra carta, etcétera, 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 etcétera. Si una carta se mueve de una zona de juego a otra, el controlador de esa carta la controla. Si un jugador, hay un jugador A, el jugador A controla esta carta del jugador B, la carta del jugador B pasa a ser controlada por jugador A. Entonces el jugador A tendría 2 al día. Y algo más, y también dejarles en claro que cuando una carta sale del juego, esta va a la respectiva zona de su dueño. No del controlador, de su dueño. Por ejemplo, aquí yo tengo una Babieca SP. ¿Qué dice? Única relámpago. Cuando entra en juego, sube el portador a la mano de su dueño. Yo soy jugadora con Ruiz Díaz. Este no tiene nada. Y ataco con 3. Y me dice, no, ¿sabéis qué? Antes de que pase el daño, voy a jugar un relámpago en la asignación del daño. Y me manda un babiecazo, como se le llama. ¿Qué te hace? A mí como jugador me hace subirme al portador. Yo me subo a mi mano, mi aliado. Pero regresan a la zona respectiva del dueño. El dueño del Ruiz Díaz soy yo. Y el dueño de la Babieca es mi oponente. Esa es la magia de los babiecas. Así que eso, pues, amigo. Nos estaremos viendo en el próximo video. Ya 3 videos. Bien cortito, ¿no? Bien cortito. El video 4 que no me acuerdo qué guay es, pero ahí nos estamos viendo. Así que se me cuidan. Besitos en el popín. Chau, chau.